Muchísimas gracias, Carolina. Yo voy a compartir mi pantalla. Si me dejas, por favor. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este evento sobre tributación de los servicios técnicos, asistencia técnica y servicios electrónicos y digitales. Es un placer estar acompañado por Giovanni Telles Cano de Ecovis. Ahorita vamos a escuchar una presentación de Giovanni, entonces no voy a quitarles mucho tiempo, pero quería presentarme. Mi nombre es Michael Phillips. Yo soy el director ejecutivo de Bridgetown Colombia, la Cámara de Comercio Británica, aquí con oficina en Bogotá, aunque pues obviamente en este momento estoy trabajando desde la casa. Quería contarles un poquito de quiénes somos, qué hacemos y después pasar la palabra a Giovanni para la presentación. Nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro y y recibimos apoyo institucional de la Embajada Británica y el Departamento de Comercio Internacional y compartimos una misión con ellos que es profundizar, fomentar relaciones comerciales entre Colombia y el Reino Unido. Eso lo hacemos a través de nuestra red de contactos, nuestros 90 afiliados, incluyendo Ecovis, y ofrecemos servicios a empresas británicas, empresas colombianas, y nuestros afiliados son empresas británicas con una presencia aquí en Colombia o empresas colombianas que tienen o quieren tener una relación comercial con el Reino Unido. En este momento tenemos 89 afiliados de todo tamaño, de todo sector, y como mencioné, ofrecemos no solamente servicios a ellos, que es apoyo con contactos del sector privado, público, el apoyo en búsqueda de clientes, nuevos negocios, y también ofrecemos servicios a exportadores o importadores de ambos países. Entonces, estamos muy bien ubicados para apoyar a empresas de ambos países en hacer negocios con el otro, a establecerse en el otro, y contamos con una red de contactos que incluye entidades del sector privado, nuestros afiliados, como mencioné, y también del sector privado, del sector público, perdón. Como mencioné, tenemos una alianza muy estratégica con el gobierno británico en Colombia y también con entidades colombianas de alto nivel, como la Cámara de Comercio de Bogotá, la Cámara de Comercio de Barranquilla, otras cámaras de comercio regionales, también ProColombia, la British and Colombian Chamber of Commerce, la Cámara Colombiana en Londres, y con varias entidades del gobierno colombiano. Es un placer contarles que Reino Unido y Colombia cuentan con una alianza histórica, diplomática y comercial que va hacia atrás más de un siglo. Y lo que está pasando últimamente, hoy en día, en la relación de estos dos países es una muestra del interés y del entusiasmo de los dos gobiernos en seguir haciendo comercio con el otro. Al inicio de este año entró en vigor una convención de la imposición de doble tributación entre Colombia y el Reino Unido que da beneficios tributarios a ambos a empresarios y empresas de ambos países. Y pues una noticia buena es que hace poquito en el Congreso el Congreso tuvo el voto para la continuación del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y el Reino Unido. Y ahora estamos pasando por los últimos pasos de la implementación de esa continuación. Entonces, pues la relación entre Colombia y el Reino Unido comercialmente nunca ha sido más estrecho de lo que es ahora. Entonces, nunca ha habido sido un mejor momento para invertir en el Reino Unido, si ese es el plan, o atraer inversión del Reino Unido a Colombia. Quería hacerles una pequeña promoción de un evento que tenemos mañana sobre las prioridades para una sociedad más transparente, en el cual contamos con la participación del embajador británico en Colombia, Colin Martin Reynolds, también del Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, y también la Secretaria de Transparencia de la Oficina del Presidente de la Nación,
Beatriz Londoño, y también un panel de expertos del sector privado, incluyendo otros miembros de Bridgechamp, KPMG, Control Risks y también las entidades Fede Desarrollo y Brigado Rutia. Toda la información de nuestros eventos y todos los servicios que ofrecemos nosotros se encuentra en nuestra página web, también en nuestras redes sociales, LinkedIn, Twitter, Instagram y en nuestro canal de YouTube. Entonces los invito a todos a seguirnos, a enterarse de los eventos que estamos planeando para afiliados y no afiliados, porque sí, pues hacia finales de este año estamos planeando unos eventos muy, muy divertidos y unos eventos académicos para todo el público. Sin más preámbulos, quería presentarles al señor Giovanni Telles Cano. Giovanni es abogado de la Universidad de Antioquia, especialista en gestión tributaria internacional de la Universidad EAFIT y magíster en Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid. Giovanni es asesor empresarial y docente universitario en nivel pregrado y posgrado en temas relacionados con régimen de cambios internacionales, derecho tributario, tributación internacional y derecho aduanero. Entonces, Giovanni, muy buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Es un placer tenerte aquí y adelante. Perdón, Giovanni. Se me olvidó decirle a todo el mundo que vamos a tener un espacio para preguntas al final del evento. Entonces, si quieren dejar sus preguntas para Giovanni o para nosotros, pueden dejarlos en los comentarios o en el parte de Q&A. Y también les confirmo que vamos a estar grabando este evento. Giovanni, perdón, se me olvidó unas cosas importantes, pero ahí te doy la palabra. ¿Cómo estás? Buenos días. No, Michael, pues nuevamente muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Realmente para mí es un gusto y un honor estar con ustedes el día de hoy, hablando de este tema tan dinámico y apasionante como son los servicios, los que denominaremos servicios especializados, además de los servicios electrónicos y digitales, en los cuales pues ha habido grandes reformas y grandes modificaciones, y hay algunas que están por venir. Muchas gracias pues por la presentación, Michael. Me permito compartir pantalla. Aquí ya deben estar ustedes viendo ya estamos viendo tu pantalla. Vale, perfecto, estupendo. Entonces, bueno, antes que nada, en el día de hoy pues estoy aquí como vocero de Covis. Permítanme que esto... Ok, vale, perfecto. Ecovis es una firma que tiene pues presencia internacional, la cual pues se dedica en gran medida a asesoramiento de negocios, ¿no? Algunas de nuestras disciplinas son en el área de impuestos, en el área legal, auditoría, revisoría fiscal, consultoría, outsourcing y analytics. Sin embargo, pues hay muchos otros servicios los cuales se prestan por intermedio de la compañía. Actualmente Covis tiene presencia en 75 países del mundo, motivo por el cual pues digamos que es una firma que puede ayudar a dinamizar las diferentes operaciones que se tengan alrededor del globo. Algunas de las especialidades, aquí las vemos: reclutamiento de personal, planificación tributaria, outsourcing contable, innovación de mercados, construcción empresarial, contratación, valoración, sistema cambiario, régimen de cambios y representación legal de los residentes. Y bueno, la conferencia que tengo el gusto de dar el día de hoy se denomina Tributación de los servicios prestados desde el exterior y las obligaciones del consumidor en Colombia. Ahora bien, los servicios de los cuales el día de hoy vamos a hablar va a ser los servicios técnicos, servicios de asistencia técnica, los servicios de consultoría, servicios electrónicos o digitales y también servidores hosting y computación en la nube o cloud computing. Esto, pues digamos, lo vamos a ver desde las perspectivas de los impuestos indirectos e impuestos indirectos y directos, es decir, desde la perspectiva del IVA y desde la perspectiva de renta, la cual pues suele ser concretada mediante retención en la fuente. Vamos entonces a
ver cuáles son las obligaciones que tienen tanto los prestadores de los servicios extranjeros como los residentes en Colombia, beneficiarios de estos servicios. Sin embargo, pues como es normal y como hay que hacer, resulta imperativo primero irnos a la parte correspondiente de las definiciones. La parte de definiciones de los servicios técnicos, pues no hay una definición legal propiamente hablando, pero sí vamos a tener una que ha sido adoptada por parte del Consejo de Estado y que ha sido también adoptada por la DIAN y por los diferentes agentes económicos, ¿no? Y es la asesoría dada mediante contrato de prestación de servicios incorporales para la utilización de conocimientos tecnológicos aplicados por medio del ejercicio de un arte o técnica, sin que implique la transferencia de conocimientos. Como se puede ver, digamos, esta es una interpretación o una definición bastante amplia, motivo por el cual en muchas ocasiones vamos a ver que servicios los cuales no estamos muy seguros de cómo deben ser clasificados, se van a clasificar como servicios técnicos. De igual forma, tenemos la parte de asistencia técnica. La asistencia técnica, a diferencia de los servicios técnicos, sí tiene una definición legal y la vamos a encontrar en el artículo 1.2.1.2.1 del Decreto Único Reglamentario en Materia Tributaria, el 1625. Y nos dice que se debe entender por asistencia técnica la asesoría dada mediante contrato de prestación de servicios incorporales para la utilización de conocimientos tecnológicos aplicados por medio del ejercicio de un arte o técnica. Dicha asistencia comprende también el adiestramiento de personal para la aplicación de los expresados conocimientos. Durante algún tiempo hubo discusiones respecto a si ciertos servicios debían clasificarse como asistencia técnica o como servicios técnicos. Esto más, digamos, en el marco del IVA. Debido a que pues, había algunos que sí se encontraban grabados y otros que hoy en día digamos que no es tan relevante, como ya lo vamos a ver en un momento. Sin embargo, pues la discusión se dio y quedamos con estas determinaciones. Y el de consultoría, digamos que no tenemos una definición tributaria propiamente hablando, pero sí por parte de la DIAN, incluso del Consejo de Estado, el contrato de consultoría, ¿sí? Digamos que ha sido tomada la definición vía analogía del que tenemos en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que es la correspondiente a la Ley de Contratación Estatal. Y se dice que son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales, aquí pues no lo tomamos con beneficio inventario esa parte de estatales, referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos, inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad, factibilidad, para programas o proyectos específicos, así como para asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de la obra, en fin, tenemos una gran cantidad de situaciones que podemos establecer como consultoría, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, son los servicios legales que solemos prestar. Esos se encontrarán también ahí en esa parte de consultoría en muchas ocasiones. Estos tres que les acabé de mencionar, digamos que suelen ser también tenidos como servicios especializados, ¿sí? Digamos que incluso ahora en un momento cuando hablemos de la parte correspondiente de renta, veremos cómo por parte incluso del gobierno han sido agrupados en ese término. Pero bueno, ahora pasemos a los servicios electrónicos o digitales. Frente a los servicios electrónicos o digitales, pues, debido también a lo novedosos que son, no tenemos una definición legal propiamente hablando, e incluso cuando se mira el diccionario o el glosario, el International Bureau of Fiscal Documentation, con sede en Holanda, dice que ni siquiera por parte de la OCDE se ha adoptado una definición propiamente hablando, ¿sí? Sino que, digamos, estos servicios como tal son servicios que se prestan
mediante plataformas digitales, ¿no? Y ahí pueden estar también incluidos los de e-commerce. Sin embargo, cuando miramos el numeral 8 del artículo 437, raya 2 de nuestro estatuto tributario, veremos un listado. Entonces ahí nos dirán que serán servicios electrónicos o digitales, el suministro de servicios audiovisuales, entre otros música, videos, películas y juegos de cualquier tipo, así como la radiodifusión de cualquier tipo de evento, servicios prestados a través de plataformas digitales, suministros de servicios de publicidad online, suministro de enseñanza o entrenamiento a distancia, suministro de derechos de uso, explotación de intangibles, y el F nos va a decir que también los otros servicios electrónicos, de forma tal que no es un listado taxativo, sino que puede haber otros más. Ahora, este numeral 8 del artículo 437 rayados nos habla de un mecanismo de retención en la fuente para sus servicios como tal. Sin embargo, ello vamos a hablar brevemente en un rato. Y tenemos también los C de servidores y hosting. En ese caso, pues ya nos tenemos que ir a un concepto, que es el concepto unificado, el 17056 de 2017. Este es un concepto de la DIAN, en el cual nos va a decir bueno, qué se debe entender por servidores, qué se entiende por hosting, y al final nos va a decir, es decir, el servicio de servidores hosting es entregar por el proveedor al consumidor la oportunidad de alojar o almacenar en un espacio del servidor disponible y configurado para él información para desarrollar una actividad de tipo comercial o informativa. De igual forma tenemos el cloud computing, el cual también pues, es tratado en el concepto unificado 17056. Y ese nos dice que, o se nos dice por parte de la DIAN, que es un modelo que permite el acceso omnipresente, conveniente y por demanda de la red de un conjunto compartido de recursos computacionales configurables, por ejemplo, redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios que se pueden aprovisionar y liberar rápidamente con un mínimo esfuerzo de gestión o interacción del proveedor del servicio. La parte correspondiente de la interacción del proveedor de servicios es aquí bastante importante. ¿Por qué? Hombre, porque si llega a existir interacción por parte del proveedor, y nos dice la misma DIAN, por mínima que sea, en ese caso no estaríamos hablando de una computación en la nube o cloud computing, sino que estaríamos hablando ya de un servicio técnico, el cual, como vamos a ver en un momento, tiene un tratamiento tributario totalmente diferente. El mismo concepto unificado nos habla de diferentes modalidades en las que pueden ser prestados estos servicios de cloud computing, ¿no? Software como servicio o SaaS, por las siglas en inglés, Software as Services. En ese dice que la capacidad proporcional al consumidor es utilizar las aplicaciones del proveedor que se ejecutan en la infraestructura cloud, es decir, desde la nube. También tenemos la plataforma como servicio, en donde la capacidad proporcional al consumidor es desplegar en la infraestructura de la nube aplicaciones creadas por el consumidor o adquirirlas utilizando lenguajes de programación, bibliotecas, servicios y herramientas soportadas por el proveedor. Y tercera, la infraestructura como servicio, o IaaS por las siglas en inglés, en donde la capacidad proporcional al consumidor en donde la capacidad proporcional al consumidor es proveer procesamiento, almacenamiento, redes y otros recursos de computación fundamentales, donde el consumidor es capaz de desplegar y ejecutar software arbitrario que puede incluir sistemas operativos y aplicaciones, como por ejemplo los firewalls y ese tipo de cosas. Aquí, como se puede apreciar, digamos que estamos en presencia de situaciones bastante técnicas y bastante específicas. E incluso en algunas consultas que le han realizado a la DIAN, le han dicho, bueno, y tal servicio, ¿cómo lo vamos a clasificar? Y finalmente lo que la DIAN dice es, mire, esas son cuestiones bastante específicas, bastante especiales. Motivo por el cual quien realmente va a saber cómo se puede clasificar el servicio va a ser el prestador del servicio. Bajo esos parámetros, pues, que él nos diga cómo es que lo podremos encuadrar. Pero, digamos, ¿a qué viene esta diferenciación en todos estos tipos de servicio y las denominaciones? Pues a que
dependiendo de cómo sea denominado, va a ser así su tratamiento fiscal, ¿no? Y vamos a ir al artículo 420 del Estatuto Tributario correspondiente al IVA. Esto nos va a decir en literal, sí. La prestación de servicios en el territorio nacional o desde el exterior, con excepción de los expresamente excluidos, van a ser sujetos de IVA. Y el parágrafo tercero nos va a decir, para efectos de los impuestos sobre la venta, los servicios prestados y los intangibles adquiridos o licenciados desde el exterior se entenderán prestados, licenciados o adquiridos en el territorio nacional y causarán el respectivo impuesto cuando el usuario directo o destinatario de los mismos tenga su residencia fiscal, domicilio, establecimiento permanente o la sede de su administración económica en el territorio nacional. ¿Qué quiere decir esto? Hombre, que por regla general los servicios, aun cuando sean prestados de forma remota, ¿sí? Se van a entender prestados en Colombia y consumidos en Colombia, motivo por el cual en la mayoría de las ocasiones van a causar el impuesto. Bueno, acá tenemos la definición de servicios que se encuentra en el decreto 1372 de 1992, la cual es bastante amplia. Tenemos que para los efectos del impuesto sobre las ventas se considera servicio, toda actividad, labor o trabajo prestado por una persona natural o jurídica o por una sociedad de hecho, sin relación laboral, con quien contrata la ejecución que se concreta una obligación de hacer, sin importar que en la misma predomine el factor material o intelectual y que genera una contraprestación en dinero o en especie, independientemente de su denominación o forma de remuneración. Aquí pues podemos encuadrar básicamente todas las otras situaciones que vimos, ¿no? Todos los otros servicios pues se encuadran perfectamente aquí en la definición de servicios para efectos de IVA, los cuales entonces diríamos por regla general van a estar grabados, salvo que tengamos algún tipo de exclusión. Aquí entonces la cosa empieza a ponerse interesante y un poco más técnica. Y es que debemos diferenciar, dos situaciones en cómo son prestados los servicios. Por un lado, tenemos las operaciones B2B, business to business, ¿no? En el cual se presta el servicio por parte de una empresa y quien recibe el servicio es una empresa. En el caso colombiano, digamos que lo hemos reducido a que sea responsable del IVA. Y tenemos las otras que son las operaciones B2C o Business to Consumer. En cuyo caso se va a prestar el servicio por parte de una empresa a una persona no responsable del IVA. ¿Sí? Incluso pues en algunas resoluciones nos va a hablar de régimen común, ya sabemos que el régimen común ya no lo tenemos en nuestra normativa, sino que estamos hablando de cierta responsabilidad de IVA. Por eso aquí digamos que les puse el término. Ahora bien, digamos que se va a prestar un servicio en el cual el beneficiario del servicio es responsable de ello. Aquí estamos en presencia de servicios especializados, como les decía, servicios técnicos, asistencia técnica y servicio de consultoría. Tenemos entonces que el prestador del servicio no residente en Colombia presta un servicio el cual no se encuentra exento de IVA. ¿Listo? Se le presta este servicio a una persona residente fiscal en Colombia, quien además es responsable de IVA. En ese caso, entonces, será el beneficiario del servicio el encargado de, por un lado, causar, retener y depositar el 100% del impuesto a la orden de la DIAN vía retención de la fuente. Y además, y esto pues lo puse aquí, pese a que es algo más que versa sobre impuestos sobre la renta, pero pues me parecía importante ponerlo acá, deberá registrar el contrato, ¿sí? Ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de conformidad con el artículo 2 de la resolución 062 del 2014. Esto cuando se trata de servicios técnicos y de asistencia técnica, de consultoría. No tendría que registrarse. Y esto es importante de conformidad con el artículo 123 del Estatuto Tributario para efectos de deducibilidad del tributo. Así las cosas en las operaciones B2B, será el residente en Colombia quien tendrá toda la carga, ¿sí? Pero
si estamos en operaciones B2C, ya sabemos Business to Consumer, en la cual se le preste el servicio a una persona que no es responsable de IVA, que por lo tanto no tiene obligación de efectuar retención en la fuente, pues lo que va a ocurrir es que este prestador de servicios no residente pasará a ser responsable del impuesto sobre las ventas, ¿sí? ¿A partir de qué cuantía? No se establece cuantía en la normativa interna colombiana. Y este entonces deberá cumplir con las cargas establecidas en la resolución 051 del 2018. Entre esas cargas establecidas se encuentran, por ejemplo, realizar un registro ante la DIAN, es decir, tiene que sacar RUT, ¿sí? Además, deberá obtener el mecanismo de firma electrónica, ¿sí? Y deberá consignar a la DIAN bimestralmente el impuesto causado en el territorio, ¿sí? En este caso se puede realizar el pago en el exterior en divisas, incluso pues la DIAN tiene una cuenta autorizada para realizar este tipo de pagos. Es una cuenta que incluso creo que está en Delaware, en Estados Unidos, o en San Francisco, no recuerdo bien. Pero bueno, ahora bien, para la parte correspondiente a los servicios electrónicos o digitales, tendremos que en las operaciones B2C será el prestador, podrá el prestador de servicios acogerse a cualquiera de los siguientes mecanismos. Podrá o registrarse como proveedor de servicios en el extranjero en los términos de la resolución 051 del 2018 de la DIAN, como acabamos de ver, para los servicios también especializados. O podrá acogerse a un sistema de retención de la fuente establecido en el numeral 8 del artículo 437 rayados del Estatuto Tributario, en consonancia con la resolución 049-2019 de la DIAN. Digamos que es básicamente este mismo, ¿sí? Y de este vamos a hablar en renglón siguiente. Nos dice entonces el numeral 8 del 437 rayados del Estatuto Tributario. Este artículo es el que nos establece quiénes son los encargados de practicar retención en la fuente por concepto de IVA. En el numeral 8 nos dice que las entidades emisoras de tarjeta de crédito y débito, los vendedores de tarjeta prepago, recaudadores de efectivo a cargo de terceros y demás que designe la DIAN, en el momento del correspondiente pago aún en cuenta a los prestadores desde el exterior de los servicios electrónicos o digitales, el cual pues ya vemos el listado, de hecho pues ese listado hace parte de este mismo artículo, sea que cuando el proveedor del servicio se acoja de forma voluntaria a ese sistema alternativo del pago del impuesto, pues la entidad como tal bancaria será la que efectuará la retención. Aquí entonces lo que tenemos es que este es un sistema potestativo, ¿sí? Por regla general, si no se acoge a este sistema, pues lo que tendremos es que se irá por la resolución 051, en donde será proveedor de servicios del extranjero. E incluso la resolución 049 dice que quienes hayan prestado sus servicios con antelación a la expedición de la resolución 049, pues serán proveedores de servicios del extranjero. Aquí hay una cosa también que es interesante, y es que, bueno, esa redacción del numeral 8 nos la dio la ley 1943, y la cual pues fue declarada inexequible, lo que ustedes ya saben, pero posteriormente con la 2010 pues se volvió a implantar. Pero con la ley 1819, que fue cuando se adicionó, decía que las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito, vendedores de tarjetas de pago, recaudadores y los demás que designe la DIAN, en el momento del correspondiente pago abono en cuenta a los prestadores desde el exterior de los siguientes servicios. Es decir, en ese caso se decía, no era un sistema potestativo, bajo esos parámetros, estas entidades eran quienes debían efectuar la retención en la fuente. ¿Qué ocurrió? Pues, hombre, muy posiblemente no dio muy buenos resultados realizar este tipo de retenciones, motivo por el cual pasaron de ser un sistema, digamos, general a un sistema de carácter potestativo.
Frente a los servidores hosting y computación en la nube, lo que nos vamos a encontrar es ante una exclusión, ¿sí? En el marco del artículo 476, numeral 21. Ese nos dirá que se exceptúan del impuesto los siguientes servicios y los bienes relacionados explícitamente a continuación, y nos vamos al numeral 21, nos dice los suministros de páginas web, servidores, hosting, y computación en la nube o cloud computing. Es decir, estos servicios como tal se encuentran excluidos de IVA. Sin embargo, y pues esto nos lo va a decir el concepto unificado 17056 del 2017, del cual ya hemos hablado, que deberá entonces cumplir con ciertos requisitos, particularmente el cloud computing, para poder, digamos, acceder a esta exclusión. Aquí se nos dice entonces, para efectos de la exclusión del servicio de computación en la nube, prevista en el numeral, nos dice el 24, pero ya sabemos que es el 21, del estatuto tributario, será necesario que el proveedor del servicio cumpla con las 5 características, uno de los modelos de servicio y uno de los modelos de implementación desarrollados en los puntos 1 a 4 del presente concepto. Y en este concepto, pues nos va a decir que las características son que sea un autoservicio bajo demanda, que se tenga acceso amplio a la red, asignación común de recursos, rápida elasticidad y que sea un servicio medible. Respecto a los modelos, que obedezca a alguno de los que ya vimos, ¿no? Software como servicio, plataforma como servicio, infraestructura como servicio. Y respecto a los modelos de implementación, que sea o nube privada, nube comunitaria o nube pública o una nube híbrida, ¿no? Por supuesto, toda esta información, quien la va a tener va a ser el prestador del servicio desde el exterior. Eso en cuanto a IVA. Bueno, pero cuando nos vamos a renta, pues nos vamos a encontrar con que tenemos también reglamentación respecto a este tipo de servicios, ¿no? Los servicios que vimos. El artículo 6 del Estatuto Tributario nos va a hablar de la declaración voluntaria del impuesto sobre la renta, cuando sean residentes o responsables. Y nos dice entonces que el impuesto sobre la renta y complementarios a cargo de los contribuyentes no obligados a declarar es el que resulte de sumar la retención en la fuente por todos los conceptos que deben aplicarse a los pagos o a una cuenta, según el caso, realizados al contribuyente durante el respectivo año o periodo gravable. ¿Qué quiere decir esto? Hombre, que por regla general la retención en la fuente es un anticipo del impuesto de la renta, pero si la persona no es obligada a pagar el impuesto, ¿sí? Pues esas retenciones serán su impuesto a cargo. Y si miramos el artículo 592 del Estatuto Tributario, el cual nos habla de quienes no están obligados a presentar declaración de renta complementaria, vamos a ver que en su numeral 2 nos dice que las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o extranjeras sin residencia o domicilio en el país, cuando la totalidad de sus ingresos hubieran estado sometidos a retención en la fuente, de que tratan los artículos 407, 411 inclusive, y dicha retención en la fuente, así como la retención por remesas, cuando fuera el caso les hubiese sido practicada. Bueno, ya sabemos que la parte de remesas, pues por lo menos en este momento no se encuentra vigente, pero sí la retención en la fuente y los artículos 407, 411 sí que se encuentran vigentes. Pero entonces, aquí debemos primero preguntarnos, bueno, pues vamos primero con la parte correspondiente de los servidores hosting y computación en la nube o cloud computing, que fue los que vimos de último la parte correspondiente del IVA. Aquí entonces nos vamos a realizar varias preguntas. Primera pregunta, ¿acaso pueden ser encuadrados como servicios técnicos? Bueno, en este caso, y aquí les tengo, digamos, este es un oficio de la DIAN en el cual se resolvió precisamente un recurso de reconsideración, creo que contra el oficio, concepto número 65 también del 2018. En el anterior decían, sí, en este caso, los servicios de servidores hosting y cloud computing van a ser servicios técnicos. Luego, en este oficio, la DIAN dijo, no son servicios técnicos,
¿sí? Siempre y cuando no exista intervención por parte de una persona. Si existe alguna intervención por parte de una persona, por pequeña que sea, pasan a ser servicios técnicos. Entonces, por regla general, no se encuadran como servicios técnicos. ¿Qué relevancia tiene que no se encuadren como servicios técnicos? Que si se encuadrasen como servicios técnicos, se tendrían como prestados en el territorio nacional, ¿sí? O si hicieran fuente nacional de conformidad con el artículo 24 del Estatuto Tributario. De esta forma, pues no se van a encuadrar como servicios técnicos, motivo por el cual no le aplica esa presunción del artículo 24. Luego la otra pregunta es, bueno, entonces, ¿en dónde se entenderían prestados? Pues en este caso, toda vez que no hay una presunción de carácter legal, se entenderán prestados en el exterior, ¿sí? Bajo esos parámetros y al tenerse como prestados en el exterior, pues no debería practicarse retención en la fuente cuando se vaya a realizar el pago por el concepto de estos servicios, ¿no? Sin embargo, la DIAN tiene algunos conceptos un poco más viejos en los cuales se dice que deberá practicarse retención, entonces algunas veces la cosa se torna difusa, pero por regla general uno diría, no tendría por qué practicarse retención en la fuente. Se ha optado, digamos, porque estos servicios se tributasen vía IVA, ¿sí? Pero pues incluso aquí se ha dicho, no, ni siquiera eso, por ese lado vamos a tener una exclusión. Ahora, entonces, la pregunta es, bueno, ¿y ahí se aplica el límite del 15% establecido en el artículo 122 del Estatuto Tributario? ¿Qué es lo que nos dice el artículo 122 del Estatuto Tributario? Pues básicamente nos va a decir, mire, cuando se realicen pagos, ¿sí?, al exterior en los cuales no se practique retención en la fuente, va a existir un límite, ¿sí?, para la deducibilidad de los mismos. Eso no puede ser más del 15%, si no es más de la renta líquida. Ya, permítanme, les confirmo. Del 15% de la renta líquida del contribuyente, correcto. Sí. En este caso, pues digamos que sí, sí hay que tener cuidado, ¿sí? Y es muy posible que por parte de la Dirección de Impuestos sí diga, no, ahí se aplica el límite del 15%, aunque también puede ser una situación en la cual existan discusiones. Ahora bien, este límite del 15% en el artículo 122 aplica siempre cuando no se tenga convenio para evitar la doble imposición. Porque si se tiene convenio para evitar la doble imposición, lo que vamos a tener es una activación de la cláusula de no discriminación, ¿sí?, en la cual, pues, digamos, en su numeral 3 o 4, dependiendo del convenio, nos va a decir que los gastos, ¿sí?, que sean tenidos en el exterior tendrán los mismos límites o restricciones que tendrían si se realizaran con residentes. Y este límite del 15% solamente aplica cuando se trate de prestación de servicios extranjeros. Bajo esos parámetros, si se tiene un convenio, ¿sí?, no se aplicaría este límite. Ahora, ya para terminar, pues vamos o volvemos con los denominados servicios especializados, es decir, servicios técnicos, asistencia técnica y consultoría. Bueno, eh, frente a eso, digamos, estas observaciones que realicé frente a los servicios COSI en computación en la nube, también aplican los mismos frente a los servicios digitales, ¿sí? Por ejemplo, cuando sean prestados ellos en operaciones B2B, ¿sí? Y no, se pregunten si hay que hacerle retención en la fuente, pues se podrían también aplicar las mismas reglas que se aplican para servidores hosting y computación en la nube. ¿Por qué? Hombre, pues porque pensemos en, yo qué sé, Netflix, ¿sí? Pues que Netflix como tal realmente no está prestando un servicio aquí en el territorio nacional, ¿no? Ellos tienen su plataforma, la tienen por fuera del territorio nacional y como tal, digamos que las personas acceden al contenido, ¿sí? Bajo esos parámetros, pues se puede
digamos, aplicar las mismas reglas que les acabé de mencionar. Bueno, respecto entonces a cómo los servicios especializados, servicios técnicos, asistencia técnica y consultoría, entonces debemos revisar al momento en el cual se va a efectuar el pago en operaciones B2B, business to business, donde es residente la persona a la cual le vamos a efectuar el pago, para así determinar cómo le practicaremos la retención en la fuente o si hay lugar a practicar la retención en la fuente. Porque por un lado puede ser residente en un paraíso fiscal, ya sea el término de paraíso fiscal, digamos que la normativa colombiana, ya se está hablando de jurisdicción no cooperante o bajo nula imposición, pero igual es un término que tiene general aceptación en el caso tal que estemos frente a un pago que se le realiza a un residente en un paraíso fiscal. Lo que tendremos es la aplicación del parágrafo del artículo 408 del Estatuto Tributario, el cual nos va a decir la retención en la fuente se realizará a la módica tarifa del 32%, ¿sí? Para todo. En el caso tal de que sea residente en un país con el cual Colombia no tenga convenio para evitar la doble imposición, pero que no sea clasificado como paraíso fiscal, como de hecho son la mayoría de los países, en ese caso aplicaremos el artículo 408 del Estatuto Tributario, el cual nos dice retención en la fuente 20%, ¿sí? Y si es residente en un país con el cual Colombia tiene convenio para evitar la doble imposición, pues lo que revisaremos será el convenio. Estos son los convenios que se encuentran firmados y en vigor, que ya están en vigencia en el territorio colombiano. Y por acá pues vemos este último que nos interesa, pues no solamente por el espacio en el que nos encontramos el día de hoy, sino porque ha cambiado el panorama frente a estos servicios especializados, ¿no? Y es el convenio suscrito con el Reino Unido e Irlanda del Norte, que ha sido aprobado mediante la ley 1943 y que entró en vigor el 13 de diciembre del 2019 y su vigencia, digamos, o su aplicación en el territorio colombiano empezó el 1 de enero de este año. Pero entonces vamos primero a mirar qué ocurría, ¿sí? Antes de la entrada en vigencia del convenio suscrito con el Reino Unido. Aquí tenemos un ejemplo. Este es el artículo 12 del convenio suscrito entre Colombia y México. Y aquí nos vamos directamente a las regalías. ¿Por qué a las regalías? Hombre, porque si miramos la parte final, este es el numeral 3 del artículo 12, nos dice que se considerarán dentro de este concepto los servicios prestados por asistencia técnica, servicios técnicos y servicios de consultoría. Es decir, estos servicios especializados, por lo menos en principio, por parte de México, o en virtud de la relación colombo-mexicana, se tenían como regalías. Bueno, y las regalías en este caso tenían, o por lo menos en el caso colombiano suele ser pactadas, una retención del 10%, no del 20%, como lo establece el artículo 408 del Estatuto Tributario, entonces ya tenemos una reducción. Sin embargo, si miramos el convenio suscrito entre Colombia y el Reino Unido, lo que tenemos es que no se nos habla, ¿sí?, de servicios técnicos, asistencia técnica y servicios de consultoría. Ahora, ¿qué quiere decir que nos lo hayan sacado de acá? Digamos, de ese concepto de regalías. Hombre, lo que quiere decir ello es que se va a ir por las reglas generales del tratado, motivo por el cual se aplicará es el artículo 7, motivo por el cual se irá como como un beneficio empresarial o como una renta empresarial. ¿Y qué es lo que ocurre con los beneficios empresariales o rentas empresariales? Hombre, que si no se desarrolla, ¿sí?, en el lugar de la fuente a través de un establecimiento permanente, solamente tributarán en el lugar de la residencia. Palabras más, palabras menos. Frente a un servicio técnico, ¿sí?, o asistencia técnica o consultoría
¿sí? Prestada desde el Reino Unido a residente en Colombia, ¿sí? El residente colombiano, pues cuando sea responsable de realizar la retención, vaya a efectuar el pago, no practicará retención en la fuente alguna, ¿sí? ¿Y por qué les decía que esto cambió, digamos, todo este ámbito de aplicación de los convenios? Hombre, pues porque algunos convenios, como es el caso del suscrito con México, tienen esta clausulita en su protocolo que suele ser denominada, o pues es denominada, la cláusula de nación más favorecida. Y en el caso de México tiene la siguiente redacción. Aquí se dice entonces que en caso de que Colombia, después de firmado este convenio, acordara con un tercer estado una tasa impositiva sobre las regalías aplicable a los pagos por asistencia técnica y servicios técnicos, que sea inferior a lo establecido en el artículo 12 del presente convenio, es decir, de las regalías, o bien considera dichos pagos con una naturaleza distinta a la de las regalías, esa nueva tasa impositiva o naturaleza se aplicará automáticamente al presente convenio, como si constara expresamente en el mismo y surtirá efectos desde la fecha en que sean aplicables las disposiciones del convenio firmado con este tercer estado. ¿Qué quiere decir ello? Hombre, que el convenio, ¿sí?, suscrito entre Colombia y el Reino Unido, también nos afecta diferentes convenios, entre ellos el suscrito entre Colombia y México, toda vez que las asistencias técnicas y los servicios técnicos ya los podemos tener aquí por borrados. Bajo esos parámetros se iría muy posiblemente también como beneficios empresariales. En el caso de México fue una cosa un poco curiosa y no se incluyó el servicio de consultoría en la parte de nación más favorecida, pero igual aplica para asistencias técnicas y servicios técnicos. Ahora, la pregunta que nos surge es, bueno, ¿y todos los países tienen esta cláusula de nación más favorecida? No, no todos. E incluso no todos tienen la misma redacción. Y al no todos tener la misma redacción, esto ha generado una diferencia de aplicación, digamos que mmm, establecida por parte de la DIAN mediante el concepto 191 de febrero de este año, ¿sí? Y veámoslo de la siguiente forma. Este es el protocolo al convenio suscrito entre Colombia y Chile. Aquí está la cláusula de nación más favorecida, suscrita entre Colombia y Chile. Y aquí se dice, si Colombia concluye un convenio con un tercer estado en el que se modifique la imposición en el país frente a los pagos por asistencia técnica, servicios técnicos o servicios de consultoría que se contemplan en el artículo 12 de este convenio, es decir, de regalías, tales modificaciones se aplicarán al presente convenio como se indica a continuación. Y aquí nos dice, en el caso que se acuerde una exención o una alícuota menor en dicho convenio, tal exención o alícuota menor se aplicará automáticamente a este convenio. La exención o la reducción de la alícuota se aplicará a este convenio a partir de la fecha de entrada en vigor del convenio en el otro estado, bajo las mismas condiciones como si esta exención o alícuota menor hubiera sido especificada en este convenio. La autoridad competente de Colombia informará sin demora a la autoridad competente de Chile que se han cumplido las condiciones para la aplicación de este párrafo. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí en este caso? Y esto ocurrió con Chile, España y Suiza, que los tres, digamos, tenían una redacción aquí similar. En este caso, la DIAN dijo, pues a mí no me parece que ahí se active la cláusula de nación más favorecida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el caso del convenio suscrito entre Colombia y el Reino Unido, no se estableció que para las regalías iba a ser una tarifa inferior o no se estableció una exclusión ni nada por el estilo, motivo por el cual no se activa y motivo por el cual los pagos que se realicen desde Colombia a Chile seguirán siendo tratados como regalías, ¿sí? Aunque sean por servicios técnicos, asistencia técnica y servicios de consultoría. Discutible, bastante, ¿sí? Pero en estos momentos eso es lo que ha dicho la DIAN. En mi caso me parece que no se debió
negar el acceso a esos beneficios por parte de los contribuyentes chilenos. ¿Por qué? Hombre, porque en el marco de los convenios para evitar la doble imposición, ¿sí? No suelen establecerse de forma directa eh, exclusiones, ¿no? O exenciones, ni nada por eso. Generalmente lo que se dice es que se grabará únicamente en tal lugar, ¿sí? Y eso nos lo dice generalmente pues el artículo 7, el cual nos dice tributará únicamente en el lugar de la residencia. E incluso eso es lo que suele ser denominado una exención de origen, en donde el país de la fuente, digamos, renuncia a esa posibilidad de grabar ese ingreso. Pero así están las cosas de momento. Yo creo que ya podemos pasar a la parte correspondiente de preguntas. Queremos escucharlos, queremos saber cuáles son sus dudas. Aquí están todos los datos de COVID de la oficina de Bogotá, por si desean ponerse en contacto. Entonces, pues me gustaría escuchar las preguntas. Giovanni, fantástico, muchísimas gracias y qué buena presentación. ¿Me estás escuchando? Sí, ¿cierto? Te escucho estupendamente, Michael. Perfecto. Entonces, tenemos unas preguntas. Entonces, voy a empezar con las primeras. Tenemos una pregunta. Ay, perdón, eso es un comentario. Listo, la primera pregunta. En tu opinión, ¿los servicios técnicos requieren la intervención humana en esa utilización de conocimientos y por lo tanto servicios automatizados no serían servicios técnicos? Sí, no es por mi concepto, es concepto de la DIAN, ¿sí? Es, digamos, lo que ha dicho la DIAN frente a este tipo de servicios eh, eh, cloud computing, ¿sí? Entonces, sí. Ok. Tenemos una pregunta de Carlos Celis. Carlos pregunta, ¿qué sucede, por ejemplo, con los fees mensuales que se pagan por servicios como Acrobat Reader, PDF, por parte de una empresa responsable de IVA? Acrobat emite recibos detallando el IVA en cada fee. Entiendo que es el banco el encargado de hacer la retención. ¿Es correcto esto? Bueno, en ese caso, entonces debemos verificar, ¿no? Esta, B2B, como es el caso, será el residente quien deberá realizar la parte correspondiente de la retención, ¿sí? Salvo, ¿sí? Que ellos se hayan, digamos, registrado ante la DIAN como prestadores de servicios electrónicos, en cuyo caso estarían en esa situación en la cual sería el banco quien les efectuaría la retención en la fuente. Pero digamos que hay que revisarlo con lupa, ¿no? Pero pues todo eso depende, como les digo, más que todo del prestador del servicio, de cómo haya clasificado su servicio, de forma tal que hay que revisarlo caso por caso. Okay. Siguiente pregunta es del señor Jorge Valencia. Jorge pregunta, ¿el mantenimiento de software está grabado con IVA? En este caso debemos entonces verificar si este tipo de mantenimiento, ¿sí? Se pueden incluir en la parte de cloud computing. Si no se incluye como la parte de cloud computing, es posible que sí sea sujeto de IVA en Colombia. Siguiente pregunta es de un espectador anónimo, Okay. pero la pregunta es, ¿sería un efecto negativo que le practiquen retenciones toda vez que la retención es del 20% y el impuesto sería del 35%? No entiendo lo de la parte del 35%, pero sí, en algunas ocasiones, y precisamente cuando miramos los antecedentes, precisamente de la norma que fue pasada al Congreso para ser aprobada, o la norma aprobatoria del convenio suscrito entre Colombia y el Reino Unido, realmente lo que tenemos es que el gobierno dice, mire, nosotros no queremos encarecer este tipo de servicios, ¿sí?
bajo esos parámetros, pues buscamos clasificarlos de una forma diferente. Pero sí, puede ser bastante perjudicial, particularmente porque en la mayoría de las ocasiones, pues, los prestadores de servicio dicen, mira, a mí no me importa cuáles sean los pagos de los impuestos que usted tenga que realizar en Colombia, a mí me manda mi plata, completa, ¿sí? Bajo esos parámetros, muchas veces es el residente en Colombia quien tiene que asumir esas cargas tributarias. Ok. Siguiente pregunta es de Lady Espejo. Lady pregunta, ¿es decir que los prestadores podrían voluntariamente presentar la declaración de renta y si resulta saldo a favor por concepto de las retenciones a favor aplicadas por IVA, podrían pedirles en devolución o compensación? No. Bueno, aquí tenemos que diferenciar dos cosas, ¿no? La parte de IVA y la parte correspondiente de renta, ¿no? Si tenemos prestadores del servicio desde el exterior, ¿sí? Que se someten voluntariamente a la parte correspondiente de presentar bimestralmente la declaración de IVA, lo que vamos a encontrar incluso es que tienen un formulario específico, es el formulario 325. Y el formulario 325 es más un recibo de pago que una declaración propiamente hablando. Bajo esos parámetros, pues que se genere un saldo a favor por concepto de IVA es realmente diferente. Ahora bien, en cuanto a la parte correspondiente de la renta, puede llegar a darse el caso en el cual tengan que o decidan declarar renta en Colombia y bajo esos parámetros generar saldo a favor que posteriormente pueden solicitar en devolución si pudiese llegar a ocurrir. Y eso pues una partecita que no les comenté. Y es que, por ejemplo, en el caso de nuestra DIAN, algunas veces es un poquito simpática con sus pronunciamientos. Y la DIAN ha dicho, digamos que frente a los prestadores, en este caso estaremos hablando de prestadores de servicios, ¿no? Que obtengan, o pues a quienes no se les practique la parte correspondiente de la retención en la fuente, en el marco de un convenio para evitar la doble imposición, como les decía, en el caso de los servicios para Reino Unido, pues este prestador de servicios no residente para la DIAN va a ser declarante del impuesto sobre la renta. Es una cosa extrañísima, es una cosa muy curiosa, pero es algo que, digamos, actualmente está vigente. Y bajo esos parámetros se pueden tener, digamos, saldos positivos. Listo, pues ahí estamos llegando a la hora. Entonces, pues les agradezco a todos por sus preguntas, también a Giovanni por la presentación y la respuesta. Giovanni, te quería preguntar Sí, señor. que nosotros no hemos podido hablar de todas las preguntas que tiene el público, entonces podríamos compartir las preguntas contigo y después compartir todas las respuestas con todos los espectadores del evento. Sí, por mí no hay ningún inconveniente. Listo. Entonces, Carolina, te pido grabar las preguntas que están en el chat y en la parte de Q&A y les cuento a todos los que están viendo esta presentación que con la grabación del evento también compartiremos con Giovanni todas sus preguntas para después enviarles las respuestas a sus preguntas. Pero Giovanni, de nuevo, muchísimas gracias por esta presentación. Estuvo muy interesante, pues espero que para todos los asistentes, pero también para mí, yo aprendí mucho. Entonces, pues no se olviden que Ecovis está aquí para ayudarles en lo que necesiten. Y Giovanni, te doy la última palabra. Bueno, pues Michael, no, quien está aquí agradecido soy yo por haber permitido asistir a este espacio y estar con ustedes y me alegra que te haya parecido interesante este asunto. En algunas ocasiones es algo que reviste mucha complejidad, pero es lo que tenemos, ¿sí? Súper. Muchísimas gracias, Giovanni, y muchas gracias a todo el mundo por compartir este espacio con nosotros. Que tengan excelente día. Gracias. ¿Está?